Hoy vamos a hablar de un tema del que poco se habla con profundidad, pero que millones de familias viven todos los días. En consulta, vemos con frecuencia niños que presentan dificultades en la atención, en la conducta, en el aprendizaje. Pero pocas veces nos detenemos a comprender el contexto emocional y social que hay detrás. Hoy tenemos el testimonio de una madre venezolana que nos va a compartir su historia real, su infancia, su experiencia en un país en crisis, el momento en que decide emigrar y lo que ha significado criar a su hijo en un entorno completamente distinto. Esta conversación no solo busca generar conciencia, sino también ofrecer una mirada más humana y profunda sobre el desarrollo infantil, la resiliencia y la salud emocional en contextos de cambio. Si eres padre, madre, docente o profesional de la salud, este episodio te va a ayudar a entender algo fundamental: que detrás de cada conducta hay una historia, y detrás de cada niño hay un contexto que necesita ser comprendido. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Les damos la bienvenida en este día. Estamos con la señora Paula, mamá de uno de los pequeños que son atendidos. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Paula Rodríguez. Soy venezolana de nacimiento y mexicana naturalizada. Muy bien, muchas gracias. Que ese es uno de los aspectos que vamos a tratar el día de hoy, justamente. El cómo una mamá ha pasado por muchas situaciones. Obviamente, al hecho de emigrar, que es un derecho, obviamente, internacional, aparte de emigrar. Personas de acuerdo, personas que no están. Todo eso vamos a irlo viendo, pero sobre todo el ir que nos vaya compartiendo cuál es su experiencia de viva voz de una madre y todo lo que tiene que pasar para tener a su hijo en las mejores condiciones. Para empezar, ¿qué aspectos tiene usted de recuerdos de su infancia en Venezuela? Muchos, muy bonitos. Yo me crié en un campo, en una comunidad. Mi papá fue agricultor de café. Bueno. Y recuerdo, las épocas de café, los olores, hasta el proceso, cómo se obtenía el café, la casa llena siempre de visitas, una comunidad pequeña, pero no teníamos así como tal vecino cercano, pero siempre teníamos contacto con las personas de allí. Muy bien, que debe ser muy bonito todo el proceso, ¿no? De la parte del café en cuestiones de la cosecha, el sembrar, la cosecha, toda esa parte. Qué bonito. Y sobre todo, la importancia de que actualmente la vida cotidiana, al menos en la ciudad, es muy distinta. Y todos más hacinados, todos más guardados, casi no hay espacios verdes. Así es. A diferencia de un niño que vivió en un espacio abierto. En un espacio abierto, y cómo es la vida diferente. Sí, bastante. Jugando hasta más con la naturaleza. Claro. En contacto con la tierra, con árboles, con todo. Qué bonito. Ahora, ¿cómo es una infancia típica en Venezuela? Sabemos que actualmente ha habido cambios políticos, como en todos los países. Hay aspectos positivos, otros que no. En este caso, a usted, ¿cómo le toca su infancia en el aspecto social del entorno? ¿Cómo es una infancia, al menos la que a usted le tocó vivir en su país? En aspectos más sociales. Sí, siempre teníamos muchas visitas, de familia, de amigos. Eran paseos al río todos juntos. Allá es muy de costumbre. Los domingos es muy familiar. Muy bien. Es muy familiar de visitar
así no sea la familia que uno tenga cercana, pero a los amigos. Que el domingo te visito, el domingo vamos a visitar a tal persona. Tuve una infancia llena, o sea, plena, tranquila, compartir con la familia, tuve muchos amigos. Ah, muy bien. Ok. ¿Qué tan accesible dentro de ese ambiente es la educación? Porque igual estamos hablando de una zona más de campo. ¿Qué tan accesible era la educación para usted? ¿Tenía que trasladarse mucho? ¿Estaba cerca? ¿Cómo era esa parte? ¿Tuvo que ir a otra ciudad después para continuar estudios de mayor nivel? ¿Cómo fue esa parte? Fue complicado el comienzo. La escuela nos quedaba muy retirado. Había que caminar unas 2 horas de la comunidad donde vivía a otra comunidad que era una escuela como del gobierno. Okay. Luego, los papás de la comunidad como tal de donde yo me crié, en eso mi papá fue un gran luchador en una escuela que se hizo en la comunidad donde nosotros vivíamos y allí estudié. Fue un modelo de escuela muy diferente a las del gobierno. Esa escuela era como privada, pero no. O sea, tenía un esquema diferente. Okay. Las escuelas Fe y Alegría, ellas se mantenían por los mismos papás o sea, no recibía recursos del gobierno. Del gobierno. El hecho de que fuera una escuela, perdón que me interrumpa, el hecho de que fuera una escuela más de tipo semiprivado, de alguna manera, o que los mismos padres, eso ayudaba a que tuviera un mayor nivel, o que no estuviera tan influenciada por los programas o las políticas del país. ¿Qué diferencia había de que fuera bajo esas condiciones su escuela? Sí, tenía mucha diferencia. Entre ellas, el ciclo escolar. Cuando las del gobierno salían de vacaciones, nosotros estábamos entrando de vacaciones. Okay. O sea, era diferente. Y se manejaba mucho el tema, o sea, de educación. No se hablaba nada de política, nada de eso. O sea, para mí fue una educación muy, muy buena. Okay. Y en parte, pensándolo ahorita y viéndolo ya de otra manera, yo digo, hasta nos enseñaban cómo tener las cosas. Porque la escuela, o sea, fue la construyeron casi en la misma comunidad. Ok, era un proyecto propio casi de ahí para poder tener una escuela más cerca. De hecho, tenía hasta café la escuela, que los mismos papás mantenían ese café y todo ese recurso iba a la escuela en útiles, en comida. Bien. Ok, excelente. Ahora, el sistema así en esa parte de su vida, ¿hasta cuándo lo oyó? No, ¿qué estamos hablando? Kinder, primaria, había hasta secundaria. ¿Cómo es el sistema ya? ¿Cómo están los escalafones o los grados? Ahí en esa escuela fue solamente primaria. Primaria, o sea, ok. Ya luego para entrar al bachillerato, sí tuve que salir como tal del campo, ya como tal a la ciudad para terminar el bachillerato. Muy bien. ¿A qué ciudad se tuvo que trasladar? A Barquisimeto. ¿Barquisimeto está en qué parte de Venezuela? Es el centro occidente. Ok. Ahora, ¿qué la impulsó? ¿Qué valores tenía en casa o qué forma de dinámica en casa había que la hicieron ir llevando esta parte del estudio? ¿Sus papás se lo exigía? ¿Fue un anhelo propio? ¿Cómo es esta parte de una niña del campo que va esforzándose? Porque es un esfuerzo tenerse que ir a otra ciudad, no es lo mismo que vacaciones, es irse a vivir, estar todo ese tiempo para poder tener los estudios. ¿Qué fue lo que la impulsó? ¿Cuál fue el factor ahí? Siempre me gustó, o sea, de tal manera sí me gustaba estudiar. Y mi mamá siempre nos decía, la mejor herencia que le puedo dar es que estudien. ¿Qué carrera estudió?
Ingeniería agrónoma. Ok. Yo estudié en una universidad pública, pero la universidad como tal allá, las públicas son públicas, o sea, porque en comparación aquí las públicas tienen que pagar Sí. y no todo mundo llega a ese costo, a ese precio. También. Allá es algo muy simbólico, o sea, como que le digan, paga esta copia, esto es lo que te cuesta tu Verdaderamente es simbólico. gratuita. La verdad sí, es algo gratuito, o sea, no tiene un costo de que tiene que tener cierta cantidad de dinero para inscribirse al semestre, no. Es muy, o sea, son buenas universidades, la educación es buena en Venezuela, que se fue deteriorando con la situación que pasó el país, que todavía puede que haya secuela de eso, pero yo pienso que va a mejorar hasta mejor que como estaba. Entonces, ¿cómo es esa parte del ambiente o en qué momento usted ya incluso después de egresada empezó a ver que esto empezó a agarrar más revuelo? ¿O cómo fue que el país empezó a entrar mucho en lo que nos llega aquí a México, en las noticias de un sistema ya muy de dictadura, donde pues está totalmente reprimido todo? ¿Me explico? Yo estudié en una universidad que tiene que ver con la Fuerza Armada, se llama UNEFA. Entonces allí no, o sea, yo pienso que a mí nunca me quitaron la libertad de expresión, porque pues no, cada quien es como que si le iba al gobierno o no le iba, como que no comentaba nada de eso, o a lo mejor las actividades no se prestaban para que llegara a eso, pero sí, que uno sí veía que sí la foto del presidente, que el rector, que el ministro, que todo eso así en las paredes. En el tema de, por ejemplo, salir a protestar o así, yo nunca lo hice, siempre fui miedosa porque, o sea, me tocaba pasar por las marchas, o sea, o cuando, porque si quedaba uno sin transporte, tenía que uno caminar, y sí veía como que no, o sea, me daba miedo, me daba temor de decir algo ahí que me fueran a meter presa o hacerme algo, o sea, el mismo gobierno. Pero sí salían los estudiantes a protestar. Y entonces viendo las noticias como que cuando se iban con represalias con ellos, yo decía como que no, me da miedo, pues. Ahora, ¿en qué momento decide usted, tengo que ver, o cómo se empezó a dar esa oportunidad a usted de salir? ¿En qué momento hubo ese punto? Cuando empezó este tema de hacer fila, de buscar los alimentos y las cosas, así sea hasta con un precio tan alto, yo decía, es que esto yo no lo quiero. Usted cuando estaba en la universidad ya estaba viendo como que aquí la cosa no iba... Sí, ya traía un tema ya mental con todo eso lo que veía, y más cuando ya tenía amistades afuera que como que no me enamoraron de lo que ellos estaban viendo aquí, pero yo decía, o sea, la tranquilidad con la que ellos estaban, o sea, porque para trabajar en todos lados hay que trabajar. Claro. Pero tener como que tranquilidad de que va a llegar, o sea, de que le va a alcanzar el dinero. Claro. Entonces, para mí eso fue un tema así como que me sonaba mucho, y por más que sea, uno necesita muchas cosas para vivir. Entonces ya llegaba un momento en que no tengo champú. Ir a hacer una fila a buscar el champú. No encontraba el champú. No encontraba el jabón. O sea, tenía que comprarlo como 4 veces más el precio que lo vendían, que allá le decían los bachaqueros. Había como gente, revendedores. Sí, había gente que se dedicaba a eso. No sé cómo los conseguían, pero se dedicaban a tener productos de todo
y los revendían así muchísimo. Muy caro. Pues imagínense que llegó un momento en que vendían el efectivo. O sea, que hoy en día, ¿cómo van a vender el efectivo? O sea, hasta eso se veía ya. Porque habían tiendas de que no, puro efectivo. Okay. O sea, tenía que comprar el efectivo para hasta volver a pagar. Ahora, usted cuando era aún recién egresada, más joven y que veía su futuro y decía, bueno, yo me estoy con la idea de salir, ¿usted lo hacía porque en ese momento lo veía por su futuro profesional o porque usted veía que la situación de algún día ser madre, de tener un hijo y no querer estar en esa situación? En aquel momento, ¿cómo fue la situación? Cuando migra, ¿lo sale por una parte más personal o usted ya tenía la idea de que no quería que su descendencia, su familia viviera esa situación? Sí, ambas cosas van de la mano, porque sí me imaginaba una vida ya así, y yo decía, no, esto, o sea, es que yo no lo quiero. O sea, era algo que yo decía, pero ¿por qué si yo, o sea, necesito esto y no lo puedo conseguir? Y esto y no me alcanza para esto. O me compraba una pasta de diente, o me compraba el champú, o me compraba una harina para comer. Ay, no, o sea, eso era tedioso y estresante. A pesar de que estaba, bueno, sigo siendo joven, Claro. joven, no tenía hijos, pero a mí eso yo decía como que esto no es lo que yo quiero. Claro. Yo no lo quiero. Y así, o sea, empecé a rechazar como que todas esas cosas. O sea, es que es un sentimiento raro, porque es un sentimiento que da tristeza como pensar en lo que tenía y ya no lo tiene. Y un coraje de que por qué tienen que como, embocincharle la vida a todo el mundo así, pues. De mucha gente tener una estabilidad, de vivir pues con su familia y tener que separarse. Sí, también. Uh-huh. Y sí. Eso, o sea, a mí me generaba mucha impotencia, como que qué va a pasar el día de mañana. Y aunque yo me cerraba, o sea, yo no se lo platicaba, era a mi mejor amiga que ella estaba en el extranjero y no era como para darle como presión de que o me sacas, sino que era algo como que yo le decía, es que yo no, o sea, ¿cómo puedes decirme a alguien que esto puede ser normal? Para mí no es normal esto. Claro. Para mí no es normal que tienes que recibir una bolsa de comida con los artículos que ellos quieran y no con los que tú quieras comprar. O los que necesita de verdad. Para mí, yo decía como no, y yo lo rechazaba totalmente, o sea, mentalmente, pues, porque no les platicaba a nadie. De hecho, cuando yo decidí en salir de Venezuela, lo dije así, me voy y así. O sea, no era como de que ya yo venía me quejaba con todo mundo o lo platicaba, nada. Llegó un momento de inflexibilidad, de decir, listo, me voy. ¿Fue difícil para usted salir de Venezuela en cuestiones de que le permitieran salir o que tuviera que demostrar 1001 cosas para poder abandonar el país, como pasa a lo mejor a veces para la gente de Cuba, que se queja de que se queda ahí porque no les permiten salir o tienen que escapar, que sabemos la gente que escapa por las lanchas improvisadas hacia Estados Unidos porque salen como escapando? Uh-huh. Entonces, no sé en esa parte a usted si le fue difícil poder viajar o no. Mire, yo hoy en día lo veo como esta manera. Yo creo que salí en el mejor momento, pero también en el peor tiempo también de cómo estaban las situaciones o cómo siguieron las situaciones. No era difícil salir. Lo difícil era salir legalmente. Ok. Yo crucé las fronteras de Venezuela a Colombia, salí por Colombia. Ok. Y para salir legal tenía que sellar el pasaporte en la salida de Venezuela. En migración.
fue 4 días en ese proceso. 4 días para que me sellaran el pasaporte. Llegué el primer día a la fila, era una inmensa fila, inmensa, o sea, era mucha gente. Recuerdo que donde está la oficina, está como si fuera una redoma y todos así por alrededor y eso era mucha gente. Y yo decía, ¿y cuál es el último? Y todavía allá y todavía seguía. 4 días para avanzar, solamente para avanzar. No, o sea, hasta que me tocara. Okay. Entonces, el primer día, obvio, dije, no, esto no era, y llegué como a las 2 de la tarde y siempre oficinas del gobierno a las 3:30 estaban cerradas. Okay. Entonces, luego el otro día no había sistema. Luego, el otro día fue, el siguiente día que fue 12 de octubre, que allá del Estaba Día de la cerrado. Resistencia Indígena estaba cerrado. Entonces, hasta el día 13 fue que pude sellar. Y fue de llegar como a las 4 de la mañana. Entonces, tuve que hasta hospedarme en la frontera para poder estar en ese proceso. El día que me lo sellaron, la frontera la abren como a las 6 en punto. O sea, abrían lo que colocan ahí para cerrar el paso. Uh-huh. Y eso era como caballo desbocado. Miren, eso era gentíos, así, ríos de gente corriendo para llegar a la fila. Okay. Y eso era lluvia, eso era de todo ese día. Y recuerdo que quedé de número 7. Eso me daba un alivio en mi vida, como de estar, o sea, de contar 7 personas y estaba yo. Cuando me lo sellaron dije, listo, aquí es. Ya fui al donde me estaba quedando, agarré mis cosas y ya, a salir de la frontera como tal para viajar a Bogotá. Ok. ¿Y usted iba sola? ¿Con quién iba? Viajé sola. En el tiempo que viajé, no, o sea, había muchas cosas que los guardias y que hacían. O sea, a mí me tocó ver unas cosas, pero pues no así como de que le rompieran los papeles o como a mucha gente había decía. Un riesgo todavía de que aún llevando todo legal. Exacto. Yo pasaba la frontera y en ese tiempo existía un carnet fronterizo. Yo no mostraba el pasaporte para nada. Yo mostraba un carnet fronterizo y con ese pasaba y me devolvía para buscar las cosas en el hotel donde me estaba quedando. Y muchas personas que le rompían el pasaporte. Yo llegué aquí sin nada, o sea, puro pasaporte, y pues como no tenían nada que quitarme, pues sí, porque no me trae, o sea, nada. ¿De Colombia agarró un vuelo a México? Sí, pero con escala a El Salvador. Ok. ¿Cómo fue ese sentimiento de cuando ya va en el vuelo, dejando atrás a su familia, a su país, a sus amigos? ¿Cuál fue ese sentimiento de salida? ¿Y cuál fue el de llegada? ¿Cuál fue esa impresión de esto es México, por ejemplo? ¿Sí es lo que se había usted imaginado? No, porque igual uno ve muchas fotos y cosas en internet y luego llega al país y hasta cómo huele, como el clima, no sé, muchas cosas que dicen, pues bueno, estoy acá ya. No sé, ¿cómo fue esa parte? De Cúcuta a Bogotá fue por tierra. Entonces cuando iba en el camión, yo veía olas y olas y olas de migrantes caminando por las orillas de la carretera. Okay. Y sí me daba, todavía pues lo pienso y digo, ay, qué triste, porque pues no había derecho para que tanta gente sufriera de esa manera. Claro. Y eran muchas, o sea, eran cantidades de personas que se veían en la carretera. Y era una de las carreteras que creo que he pasado la segunda o la primera, la segunda fue Mazatlán, que para mí son horribles, son terribles.
O sea, eso es, o sea, son muy altas y es mucho barrancos así de lado. Ujú. Y yo veía a esa gente caminando y yo decía, ay Diosito, llévalos con su bien. O que sean felices donde vayan. Ujú. Sí era, o sea, salí con ese sentimiento y muchas cosas, porque duré 4 días, como le comento, en la frontera. Claro. Y eso se veía, mire, De todo. de todo. Sí, me De imagino. todo. De todo. O sea, Abusos de la autoridad. demasiado. Muchas cosas, ¿no? En el puente, cuando uno iba, o sea, cruzando el puente, ya abajo está el río, pues ahí supuestamente no se veía así como que gran corriente, pero la corriente eran como más arriba y había gente que perdían la vida y ya llegaban hasta ahí. Entonces era tanto sentimiento de De impotencia. ver todo eso. Claro. Y ya cuando llegué aquí a México, la primera vez que fui al súper, yo decía, Dios mío, yo no sé por qué uno ya bueno, todavía los que están allá tienen que padecer tantas cosas. Ujú. O sea, así vivíamos. Nosotros no teníamos, o sea, por qué pasar como por eso. O sea, yo en mi casa nunca faltó la comida, gracias a Dios. Mi papá, un hombre muy, muy trabajador, y compraba la mantequilla que él quería, no una mantequilla de una marca que traía hasta gorgojos y demás que le vendían en una bolsa, ¿no? Y yo decía, ¿por qué nosotros teníamos que pasar por eso? Por supuesto. Sí. Disculpe, Sí, y a lo sí. mejor muchos venezolanos no pasaron por eso. A lo mejor los que viven más a la ciudad, pues tenían como que a lo mejor más acceso de conseguir las cosas, pero en los campos Todavía es más difícil. es muy, muy difícil. Ya la migración de 2019, 2020 fue muy dura, porque ahí fue donde ellos se vinieron por la selva. Porque ya México cuando puso lo de la visa, hasta yo creo que hoy en día eso es muy poco los que la han podido obtener, porque es un requisito que es complicado conseguirlo, Claro. obtenerlo. Los que se vinieron por la selva, los que cruzaron todo eso, pues ahí hubo gente hasta que ahí se quedó. Sí. En esa selva se quedaron muchas vidas, muchos niños. O sea, duro para una persona que haya visto hasta tantas cosas ahí y que lleve una vida hasta normal. ¿Es difícil en México estar legal? Para mí no fue difícil. Entrando legal, las cosas se hacen como rápido. Ok. O sea, tiene cómo respaldar la entrada y todo, pues. Y también, no nada más por la situación que estaba el país. Yo vivía ya una situación fea y a través hasta de esa situación yo dije, yo aquí no es seguro para mí. O sea, que te robe la misma policía y, o sea, para mí no. Uh-huh. O sea, que se metan a la casa, tumbarle la puerta y llevarse ¿a quién sea? Todo. Oh. Hasta la silla. No, o sea, yo dije no. Entonces, en migración, yo lo que le dije es, viví una situación que yo no la quiero volver a vivir allá. Yo me quiero quedar aquí. Y pues ya empecé el trámite migratorio. En 2 años ya yo estaba con residencia permanente. Ya duré como 3 años y de repente, tengo 3 años, ya voy a hacer la nacionalidad. Una de las tantas cosas que he vivido, o sea, cuando yo llegué aquí a México, como a los 5 meses murió mi papá en Venezuela. Bueno, entonces, yo estaba en el proceso de
duelo. los papeles, pero no podía salir, no podía viajar, Sí, o sea, no podría. Ajá. Estaba en el trámite. Exacto. Entonces yo, o sea, soy muy creyente de Dios y yo le pedía mucho a Dios, o sea, mándame algo que como que me haga como quedarme aquí, a seguir luchando aquí, porque si no yo me voy. Okay. Hay momentos de flaquear. Y no era como, a lo mejor no regresarme a Venezuela, ni siquiera a Estados Unidos, sino yo decía, no sé, a lo mejor me voy para Europa. Okay. Porque en ese dolor de perder a mi papá y no poderlo, no haber podido estar ahí. Exacto. Entonces yo decía como que no culpaba la estadía de estar aquí, pero yo decía, entonces como que aquí no puedo estar. Entonces tengo que buscar otro lugar. Pero tampoco pensaba en volver a Venezuela, no. Porque yo decía, de una manera u otra, con lo poco o lo mucho que llegue a ganar aquí o en otro lado, puedo ayudar a alguien de allá. Puedo ayudar a mi hermana o sea, en alguna situación que se presente allá. Y más sabiendo cómo es la situación en Venezuela en la parte de dinero que no alcanza en nada. Uh-huh. Exacto, exacto. Ahora, como mamá, que bueno, estamos viendo que su hijo pues habla como mexicano. Sí, pues habla totalmente como él, toda su vida, sus cortos años son de aquí. Él en algún momento le ha dicho, oye, ¿por qué hablas así? Porque tú hablas así, diferente. Me busca como remedar más bien. Pero sí tiene algunas palabras que las dice, pero en estos días le dije, oye, esa palabra nada más la puedo decir yo, tú no, tú estás pequeño. Porque puede ser que en la escuela la malinterpreten. Eso y crean que es una grosería. Por ejemplo, es una palabra como común para nosotros. Y a veces hay otras que sí las remeda. Ok. ¿Y usted le ha hablado a él acerca de lo que es Venezuela? Porque hace poquito tiempo él pudo visitar a la familia de Venezuela. ¿Cómo fue regresar a Venezuela como madre, con su hijo, otra persona? Porque la cambió haber estado en México. Salió una chica recién egresada, con mucho miedo, con batallar bastante. ¿Cómo fue regresar con toda esa otra historia más avanzada, con otra nacionalidad ya también, con doble nacionalidad? ¿Cómo fue ahora regresar hace poco tiempo, antes de la caída de Maduro, justo se estaba dando, ya estaban los barcos ahí, ¿verdad? ¿Cómo fue llegar a esa otra parte? ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Cómo notó el país? ¿Le reafirmó su situación de que ahí ya no? ¿Cómo fue esa parte? Cuando pisé el aeropuerto, o sea, me dio así como un sentimiento en la vida de que yo decía, o sea, qué bonito volver, pero con ese sentimiento de que hay muchas personas que no voy a ver viva. Entre ellas, pues mi papá. Y disfrutaba todo el paseo, o sea, porque sí es largo desde la capital. Relativamente ya yo viviendo aquí en México, yo digo que Venezuela todo está cerca. Porque aquí está, ir de aquí, de Chihuahua a Ciudad de México en carro no se llega al mismo día. Entonces, de la capital, yo viajé hasta un pueblo donde está mi mamá ahorita viviendo actualmente, y lo que hacía era disfrutar el paisaje. O sea, todo verde, hasta la brisa sentía que era diferente. Y mi hijo iba como entre dormido y hasta emocionado. ¿Y dónde vamos? ¿Y dónde estoy? Entonces, en el camino, mira, vas a comer muchos mangos, ahí vas a ver muchos árboles, le decía. Y él, o sea, iba emocionado con eso. Que conociera a mi mamá fue muy, o sea, un sentimiento que no se describe. O sea, que mi mamá lo conociera a él, y aunque no lo conoció desde pequeño,
pero digo, El abrazarlo, el tener su Ujú. sangre. Y ya me vine con las ganas de volver. Okay. Y ya ahora que, pues que ya no está tan como estaba, pues tengo hasta más ganas de volver a ir. Qué bueno, excelente. Ahora, ¿cuál ha sido uno de los retos más difíciles de estar aquí? ¿Y qué sueña hoy para su hijo ya como una residente de aquí de México? Lo más difícil, muchas, a veces lo familiar, sí afecta. O sea, uno tiene, a veces no es que uno no deje los sentimientos en un lado, sino que hay que enfocarse en que, bueno, estoy aquí y ya lo que está allá y tengo que enfocarme aquí, porque si vivo aquí pensando en lo de allá, me voy a parar en loca. Y más si allá se presenta una situación que uno no la está viendo. Que, se enfermó fulano, acá. Entonces, o sea, es complicado. Uh-huh. Hay que poner como la tristeza y todo de un lado y decir, vivo aquí el presente, es lo que tenemos aquí, y más ahora que tengo un hijo, o sea, tengo que como enfocarme aquí totalmente. Claro, sin desprenderme de mi vida ya. Siempre el factor de la liga de la familia siempre es una preocupación latente, ¿no? Exacto, y aunque haya muchos conflictos en las familias, aunque sean las familias más peleonas, pero es familia igual. Uh-huh. Exacto. Es familia, y lo que le sucede, lo que sucede allá siempre me va a generar pues preocupación y hasta ganas de transportarme para allá en ese momento. Sí, siempre queda ese miedo. Uh-huh. Ahora, como mamá ya radicando aquí con su hijo, ¿qué cree que sea de la vida de él con una mamá migrante, una mamá de su nacionalidad, con él? ¿Qué él tiene de las dos culturas? Principalmente pues está viviendo en la de México. ¿Qué otros aspectos, a diferencia de otros niños, él tendría por tener una mamá venezolana? A lo mejor va a agarrar, o sea, ahorita está pequeño, pero a medida que vaya creciendo, pues que tome un poco más de mis costumbres. Quisiera que, pues, que sí, que él crezca, más allá de respetar las otras costumbres, que las viva, que las adopte él. Quiero para él que crezca siendo un niño libre de pensar, que es, su opinión no, o sea, tenga libertad de opinión y tenga la capacidad de cumplir las metas que él se dedique a hacer. Si en un tiempo me dice, no sé, que quisiera ir a Venezuela a vivir allá, o sea, sí sería, o sea, si él me dice, ay, no sé, en unos 10 años, quiero ir a Venezuela o quiero estudiar allá, o sea, sí sería así como, wow, como que hasta me iría a vivirlo con él otra vez, así como si fuera yo la estudiante. Muy bien. ¿Usted le permitiría a él desplazarse si él así lo ve también? Sí. Y lo requiere? Y hasta cualquier otro país, porque no es nada más el hecho de ser migrante, de que pueda estar aquí, pueda estar allá. Si él se quiere establecer en otro lado, yo lo voy a apoyar siempre. Ok, eso es muy, muy importante. A lo mejor el papá es el que va a sufrir. Bueno, porque usted ya desarrolló esa fortaleza. La verdad sí, y siento que tengo la capacidad de adaptarme a todo. O sea, mi vida desde niña ha sido cambios y me ha adaptado. Desde salir de mi casa a estudiar, volver más allá a estudiar, luego venirme aquí. O sea, me ha tocado adaptarme. Claro. ¿Qué le diría usted a la niña del campo
de la que está ahí en los sembradíos de café ahorita? Que fue afortunada de tener esa vida, de haber vivido en el campo, de haber disfrutado un río, de correr por los árboles, de tener hasta una gallina como mascota. O sea, muy afortunada, que ha sido muy, muy, muy afortunada de haber vivido todo eso. Y de haber comido tantas frutas que aquí no hay. ¿Qué le significa a usted aquí la palabra hogar? Ya como su familia, ¿qué es un hogar ahora para usted? Es un lugar que protejo y cuido mucho. Y no se trata de la estructura, de la casa grande, de la ubicación, sino de lo que tengo allí. Mi hijo, mi marido y como la tranquilidad y la paz que tengo ahí. O sea, yo puedo andar todo el día en la casa, pero llegar a mi casa es presionarme y decir gracias, Señor, estoy en mi casa, y me siento hasta protegida de estar ahí. O sea, siento que el mundo es un lugar seguro. Afuera está tan malo que cuando llego a mi casa es mi lugar seguro. Ok, que esa tranquilidad de decir tengo un lugar seguro, tengo una familia, es un logro. Sí. A través de mucho sufrimiento, a través de una osadía, de salir, de decir, de tomar una decisión en algún momento y decir ya no más en esto, de ver a su hijo en una institución educativa que le brinda buenas oportunidades, que va creciendo bien, que está en un contexto que usted dice siento más tranquilidad aquí. ¿Usted qué le diría a las personas que ven gente migrante, sea de Latinoamérica, etcétera? ¿Usted qué le diría a esas personas que a veces no lo ven bien o a las que sí? ¿Usted qué les diría a ellos siendo una persona que está en esa posición? Nadie sale por mero gusto a tirarse una aventura así, a andar caminando, a andar hasta pidiendo una agua. Todos tienen un propósito y algo que quieren cumplir en la vida, y a lo mejor en su país no les brindo, los andan buscando en otro lado. Yo pienso que no hay que juzgarlo, más bien a lo mejor ni siquiera criticarle su manera como lo están haciendo, porque es más allá de lo que uno piensa. Ellos tienen, gente que dejó. Ay, no, mira ese loco caminando bajo ese solazo. Pero ese loco dejó mucha familia y él quiere llegar a un lugar, establecerse, tener un trabajo, dinero para apoyar a la familia que dejó atrás. Es una persona buscando un porvenir para su familia. He aprendido mucho sobre la misericordia. No es lástima, es tenerle misericordia, y más bien que Diosito lo ilumine su camino. Si está en uno, ayudarlo, apoyarlo, bien. Si no, ni criticarlo, ni mirarlo, ni nada. Exacto, tener esa parte de la empatía también, en ese sentido. Ellos cargan muchas cosas encima. Claro, no es una mentira de que hay muchos que salieron haciendo cosas que no deberían de ser, pero la gran mayoría de los venezolanos salió a trabajar y dejó atrás una familia que quieren en algún momento encontrarse otra vez. Exacto, y que, como usted me comenta, probablemente en su regreso ya alguien no esté. Exacto. Y en el transcurso otros necesiten allá de su presencia, pero no puede estar. Uh-huh. Eso es algo muy duro y difícil de sobrellevar.
y pues uno ve un ser humano, pero no sabe todo lo que hay en su corazón y en su mente y por todo lo que va pasando. Y sabemos que muchas de esas personas, aunque cuando uno las ve recién llegadas, pues no hay a veces mucha empatía. Son personas que probablemente en un tiempo van a ser personas muy, muy capaces, como ya lo deben ser, pero que van en una situación de proceso y que no por eso tienen que ser tal cual como me comenta, ni criticadas, menos atacadas. Exacto. Menos atacadas, porque aquí en México, si algo no tenemos que ser, es ser indolentes hacia eso, porque los mexicanos somos muy migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, quien no conozca a alguien de familia o tenga un familiar que ha tenido que emigrar por trabajo, o sea, no, eso es exacto, sería un mito. O sea, no sucede aquí. Entonces, en ese sentido, para las personas que no apoyan o que son indiferentes o incluso están en contra de la migración, pues obviamente tenemos la importancia de que nos comparta la experiencia de cómo es un proceso tan largo y que usted lo ha sabido llevar para que sea de éxito. Porque el lograr ahorita estar de manera estable, tranquila, poder regresar a su país de una forma legal, darle a su hijo y brindarle todas las oportunidades, es por lo que usted ha hecho. ¿Me explico? O sea, no ha sido una casualidad, ni ha sido obra de alguien más, sino todo ha sido en base a sus decisiones, con base a sus decisiones. Como conclusión en esta parte, ¿usted qué sueña para su hijo en un futuro? ¿Cómo lo ve? ¿Quién es su hijo mexicano? Con sangre mexicana y con sangre venezolana. ¿Quién es su hijo? ¿Y cómo se ve usted con él aquí en esta parte de México? Ay, mire, uno como mamá, o sea, ve a su hijo, o sea, el perfecto, lo mejor, todo. Y para él, todo mi apoyo siempre, no soy una mamá como a lo mejor la más flexible, porque pues sí siento que tengo un carácter, yo misma me conozco, pero quiero que mi hijo, más allá de ser una buena persona que quiero que sea y le deseo todo y le daré las herramientas, todo para que lo sea, es que luche por su sueño, que luche por lo que le gusta, en las cosas buenas, porque ahora con tantas cosas que hay, que todos se creen algo diferente, eso no lo quiero para mi hijo. Okay. O sea, quiero que sea educado, a lo mejor no de la manera que a mí me educaron, porque los tiempos van cambiando y cada día salen cosas nuevas, pero sí que tengan muchos valores, mucha educación, o sea, eso que lo va como que a lo mejor no una diferencia de Venezuela y México, porque siempre va a tener más mexicanos, porque aquí nació y aquí es donde aquí más se va vive, desarrollando. pero así que traiga también sus raíces venezolanas. Por supuesto. O sea, que le guste y no nada más la nacionalidad, sino las costumbres de allá, como las vivencias de allá. Muy bien. Porque los venezolanos tienen muchas costumbres buenas. Por supuesto. O sea, un hogar venezolano es de costumbres muy buenas. Por supuesto, y eso es muy importante entender, de que una persona cuando está en su proceso de migración, pues va con miedo, va carente de muchas cosas, pero que trae un bagaje de un país latinoamericano como somos los latinoamericanos. Entonces, ha sido muy importante compartir toda esa experiencia y que nos la comparta y conocerla de usted, ¿me explico? Conocerla directamente, y que a veces vemos en las noticias unos segunditos de alguien que dice algo,
pero lo importante es esto y alguien que ya tiene la experiencia de vivir las dos culturas. Eso yo lo veo como una cuestión de buena decisión en algún momento. Cuando usted tomó la decisión y dijo ya, no sabía todo lo que está ahorita pasando, pero fue una decisión que yo creo que usted no se arrepiente para nada de haberla tomado en ese momento. No, jamás. Obviamente todo eso, toda esa decisión la está disfrutando su hijo. Uh-huh. Entonces todas las decisiones que tienen los padres de lo que hacen como de lo que deciden no hacer, todo tiene repercusión sobre el desarrollo de los niños. Yo le deseo lo mejor y sé que va a ser, sobre todo lo que me queda muy claro ahorita con esa conclusión es de que usted va a seguir luchando por su hijo donde esté. Y entiendo perfectamente, a lo mejor no sé qué opinen las otras personas que van a decir, ¿cómo quieren que su hijo siga migrando? Pero es que cuando una persona ya desarrolló esa habilidad, ya es un límite que ya no tiene, ya no la limita esa. ¿Me explico? Sabe que la migración puede ser una situación para beneficio y ya no lo ve como con el mismo temor ni con la misma limitación. Sí. Entonces, yo le deseo lo mejor, le agradezco mucho, Paula, por esta entrevista. Yo sé que va a estar usted muy bien aquí en México, que es una excelente mamá, se lo comento. Gracias. Es una excelente mamá. Veo su familia muy, muy consolidada, muy bonita, pues un niño súper bien atendido y hay que entender eso, me explico, cuando una persona ya llega y empieza a desarrollarse en un lugar, no va a ser esa persona que la vemos caminando por la carretera, uh-huh, recién llegado en condiciones apenas de sacrificio por el cual va pasando. En algún momento esa persona puede ser muy productiva, esa persona puede ser de bien. Desafortunadamente, como en todos lados, tanto en México como hay gente buena, otros no son buenos, igual gente que migra, algunos no son buenos, pero la mayoría de la gente sí lo son. Y hay que apoyar y al menos, como dice usted, tener esa parte de la empatía y si se puede ayudar, pues ayudarlos y si en dado caso, pues cuando menos va a ser de mucha ayuda, no estarlos atacando con críticas o con lo que sea. Entonces, le agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven entonces también. Déjenos sus comentarios. Al final vamos a ver alguna análisis de esta entrevista. Y pues muchas gracias. Gracias a usted. Y si hay alguien con una pregunta, también se la podemos responder ya después, claro, sí, en otra entrevista. Por supuesto, también puede haber una segunda parte. Okay, sí, muchas gracias. Claro sí. Muchas gracias a usted. No, de nada. Dame like, sígueme, suscríbete.